Ingenio Networks y Grupo Fórmula presentan Libre Comercio. Libre Comercio. Un espacio de opinión, análisis, investigación y tendencias del fascinante mundo de los negocios internacionales. Abordaremos junto a especialistas y los líderes más reconocidos temas de actualidad relacionados con el comercio internacional. Conduce René Pedrera Manzanilla. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Libre Comercio, el fascinante mundo de los negocios internacionales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo en directo desde la ciudad de Mérida, Yucatán, en los estudios del Grupo Fórmula y a través de nuestras plataformas de Ingenio Networks a toda la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. Hoy le agradezco en los controles al equipo de Grupo Fórmula y en los controles y las plataformas de Ingenio Networks a Jafet Cos. Y hoy ya tenemos de vuelta a mi estimado Diego. ¿Cómo estás, Diego? Estamos listos para otro programa de negocios, comercio, análisis, aduanas y lo que se les ocurra esta semana. Reglamentos. Oye, pues una semana estuvimos platicando, estuvimos analizando y yo me imagino que tú ya estás también pues enterado y están revisando reglamento a la ley aduanera. ¿Qué te pareció? ¿Cómo viste esa publicación? Reglamento a la ley aduanera, pues para todos nos viene a aclarar algunos puntos, ¿no? Que había dudas, que había incertidumbres en varios temas, pero lo que sí estoy seguro es que nos viene a hacer más carga de trabajo. ¿Generar más escozor? Posiblemente sí, porque aparte les está dando más responsabilidades organizacionales, está puntualizando cosas para la fiscalización, para la regularización, para la administración de los programas, para la materialidad y trazabilidad. Entonces, si antes tenías que tener en tu expediente, no sé, 5 documentos, ahorita ya subió como a 15, 20. Sí, en el expediente electrónico. Así es. Eso es, ¿no? Algo muy, o sea, por una parte está bien que empiecen a buscar culpables, podría ser, pero sí sigo en mi punto de vista que deberían tener alguna consideración para los bien cumplidos. Un plan de misericordia, ¿no? Para los que han cumplido. Así es. Oye, Diego, fíjate que estábamos platicando el lunes pasado que tú estuviste enfermo. Espero que ya te hayas recuperado completamente y totalmente. Pues mientras sigan los cambios y las nuevas regulaciones y más carga de trabajo a las empresas, pues esperemos que... Oye, tu ADN ya está, ¿cómo te diré? Ya reacciona de acuerdo a las modificaciones y al tema de reformas de ley aduanera y reglamento, ¿no? Pero bueno, te comentaba que estábamos platicando el lunes pasado con Arturo y platicábamos de estos 4, pudiéramos llamarle conceptos que hoy maneja el reglamento, maneja todo el tema de ley aduanera que obviamente todos los hemos manejado muchísimo acá. Pensé que ibas a decir 4 jinetes del apocalipsis. Entonces ya los hemos platicado, ¿no? Que los 4 jinetes del apocalipsis del comercio exterior, ¿no? Que son la clasificación arancelaria, valoración, el origen y el tema de marcas, ¿no? El tema de registro de marcas y patentes. Pero el tema ahora es trazabilidad, materialidad, que lo hemos abarcado durante muchos programas, y al final de cuentas todavía no se encuentra qué es materialidad y qué es trazabilidad. Y a eso se le une el tema de la contractualidad, el tema de contratos, y sobre todo la fecha efectiva de contratos, ¿no? Y también el tema de todo lo que tiene que ver con la razón de negocio. Entonces, esos 4 conceptos que ya se le unen a trazabilidad y a Este es el año de la trazabilidad. Este es el año, sí, le deberían ponerlo, 2026 año de la trazabilidad. Sí, ¿no? Así en todos los oficios. En todos los oficios, sí, porque ya en todos lados suena, ¿no? Sí. Pero bueno, el reglamento viene a puntualizar todavía más estos temas, mi estimado Diego, sobre todo la razón de negocio y el tema de la contractualidad. Sí, esos temas en donde ya la autoridad se asegura de que pues, los participantes de comercio exterior, las empresas que facturan o que hacen operaciones, pues existen, tienen la infraestructura, entonces saben que los beneficios o los programas, certificaciones que les van a otorgar, pues es para usarlos con un buen fin, ¿no?
Claro. O sea, ahorita nos está tocando también con la Secretaría de Energía que unos permisos para importar hidrocarburos, el permiso previo de importación de petrolíferos y hidrocarburos, pues lo habíamos estado renovando sin problema, o sea, desde hace 2 años. Y para este año ya te empezaron a pedir para la renovación más requisitos. Por obvias razones. Más requisitos, más requisitos. Sabemos por dónde va, ¿no? Sí, exacto. Dices, oye, pues es lo mismo que he importado hace 2 años. ¿Qué quieres de diferente? ¿No? Claro. No, pues no. Ya más, ya te piden hasta un análisis de certificado químico ya formal. Sí, al final de cuentas no vayas a poner en el pedimento que es aceite quemado, ¿no? Sí, claro. Sí, no, correcto. Pero sí nos pone en jaque a los proveedores que te claro. Oye, pues ¿sabes qué? Ahora necesito este documento y este otro, y este otro, y este otro, como lo que pasa con los aceros. Y fíjate que el tema de contractualidad también va a ser una cuestión ahí muy interesante porque no todos los proveedores, trabajas con los proveedores de hidrocarburos, no todos los proveedores están dispuestos a firmar un contrato. Es correcto. Sí, no están dispuestos a firmar un contrato o están dispuestos a hacerte un certificado de análisis o están dispuestos a hacer los cambios que se requieren para que cumplas. Es que al final de cuentas te dicen, oye, yo te vendo y si no quieres, pues ya no te vendo, simplemente no me voy a meter en más. Así es. ¿No? Y sobre todo cuando las cantidades que les compramos no son tan significativas para ellos. Sí, de acuerdo. Entonces, cuando te encuentras con esos obstáculos con tus proveedores, pues buscas, ¿no? A ver, con esta empresa o laboratorio, ¿me puedes cotizar este análisis? Y de repente te dicen, no, pues cuesta no sé cuánto dinero. Sí, claro. Que no tenías presupuestado, etcétera. Exactamente. Y hoy por hoy pues, me preguntan, oye, una orden de compra, una factura, que ya no, acuérdate que ya no se le va a llamar factura, sino son CFDIs. O documento equivalente. O documento equivalente, ¿sustituye a un contrato? No. Ajá, siempre eso crea muchas dudas en donde, oye, mi orden de compra se sustituye al contrato. Híjole, esa pregunta está muy amplia. Muy amplia, porque acuérdate que el contrato ahí tienes que integrar los 4 conceptos: materialidad, razón de negocio, contractualidad y todo lo que es la trazabilidad, pero también tienes que ver cláusulas, tienes que ver gestión de riesgos, tienes que ver solución de controversias. O sea, hay ya un contrato internacional con un proveedor internacional, ya lleva a otra índole. Sí, que eso es lo ideal, ¿no? Tener contratos, pero como lo comentaste, hay proveedores que no les interesa un contrato muy formal, aunque podemos hacer contratos de 1 o 2 hojas, o sea, no hay problema. Incluso retomando el tema de la orden de compra, sí pudiera pasar como un contrato, pero si tiene incluidas las características del contrato. El contrato. Ajá, exactamente, si tiene algunas cláusulas dentro de la misma orden de compra. Son ciertas características que tiene que cumplir, ¿no? Cualquier orden de compra va a sustituir un contrato, claro. Entonces, ¿cuál es aquí la primera, podríamos decirle, recomendación, mi estimado Diego? Que revisen en el reglamento, pues estos ya 15, 20 puntos que tiene que llevar tú, todo lo que tienes que tener electrónicamente, tu expediente electrónico. Sí, y como te comentaba al inicio, o sea, esos 5 documentos que antes guardabas, pues ahora que se cometieron 15, 20, pues los que tienen pagas el costo del transporte en el extranjero por helicóptero, pues tienes que tener la factura del transporte. Tienes que tener el comprobante de que pagaste. Y casi el contrato que... Ajá, el contrato. Y también un tip que se da acá es que si cuando tengas contratos, también tienes que tener los poderes de la persona que firmó esos contratos. O sea, para confirmar que realmente tiene poder para firmar el contrato. ¿Y qué pasa si el contrato es a nivel internacional y tu contraparte no existe esa figura de poder legal como lo manejamos aquí en México? Ajá, exactamente. De hecho, ahora que tuvimos unas importaciones de República Checa y se requerían licencias de exportación para cierta maquinaria por el uso dual, sí nos pedían para la parte de los representantes legales de Estados Unidos una especie de documento de, oye, dame su poder, ¿no? Entonces nos emitían un certificado de la Cámara de Comercio de California, por ejemplo, y donde venían ahí, no, es que ese no es, tiene que ser otro, diferente, y sí fue un show. En México es más fácil, pero es con el poder legal, ¿no? Sí, claro, porque ese ya viene o en el acta constitutiva o en una asamblea. Así es. Pero
pues recordemos que no en todos los países manejan el mismo sistema corporativo, jurídico corporativo que en México. Entonces, o sea, un contrato, pues para ellos un contrato es incluyen una hoja nada más, y aquí está, ¿no? Sí, es correcto. Entonces ahí es donde tienes que homologar criterios y ponerte de acuerdo, ¿no? Yo creo que sí se está poniendo un poquito ya más rígido este tema. Totalmente. ¿No? Y si quieres regresamos, seguimos platicando un poquito más del reglamento y de esos cambios que estás viendo. Una vez. Y que te están causando estrés. Sí, por favor, me quiero desestresar. Regresamos. En un momento regresamos. Libre Comercio. En Universidad Ingenio estamos en la búsqueda de profesionistas que quieran alcanzar el siguiente nivel. Optimiza tus habilidades y conocimientos para convertirte en un especialista de los negocios internacionales. Conoce la maestría en innovación en la cadena de suministro y logística internacional y la maestría en comercio exterior y negocios internacionales. Consulta más información en nuestro sitio web www.ingenio.com. Universidad Ingenio, generando valor, traspasando fronteras. Tu hogar, tu empresa, tu negocio, todos merecen lo mejor. En Aditimper, empresa orgullosamente yucateca, llevamos más de 30 años ofreciendo recubrimientos, pinturas y soluciones que dan vida y solidez a cada proyecto. Visítanos en nuestras sucursales en Mérida y descubre cómo Aditimper puede darle color y fuerza a tus ideas. Contáctanos al 99 99 69 21 26 o visítanos en aditimper.com.mx. ¿Sientes que ¿Buscas soluciones logísticas rápidas y seguras? Olvídate de retrasos y complicaciones. Deja que nuestros expertos se encarguen de todo, porque tu negocio merece un servicio ágil, eficiente y confiable. En Logisman Cargo, conectamos tu empresa con el mundo. Transporte internacional, gestión de aduanas y todo lo que necesitas para que tu proyecto internacional sea un éxito. Cotiza hoy mismo www.logisman.mx o llámanos al 55 55 01 13 63. Para nosotros en Logisman, tu carga es nuestro compromiso. Seguimos escuchando Libre Comercio gracias a Universidad Ingenio, generando valor, traspasando fronteras. Ya estamos de vuelta en Libre Comercio. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con Diego Ría en este programa de estrés aduanero, de reglamento de aduanero. Me gustó la definición que acabas de utilizar, de verdad. Estrés aduanero. Aplica a lo que me está sucediendo. Y le aplica a muchas empresas, ¿eh? No creas que solamente estás tú, sí, vámonos sobre Diego. No, yo creo que sí se están yendo sobre muchas empresas, que al final de cuentas, nuevamente, Diego, es un proceso de acoplamiento. Sí. Lo que tú estás haciendo es acoplarte a los nuevos modelos de trabajo. Hay que adaptarlos con la autoridad y con tus proveedores. Así es. Que al final, mira, sí se tiene que entender que ahorita es un proceso y como todo acoplamiento genera estrés. ¿Por qué? Porque es temas de cambios, temas de adecuaciones, pero también va a servir muchísimo para que esta selección natural de empresas se salgan. O sea, la empresa que no estaba haciendo bien las cosas, se va a salir, porque a la hora que le digan, tienes que firmar contratos, tienes que hacer el tema de trazabilidad, entonces van a decir, no, pues simple y sencillamente, yo no estoy para el comercio exterior. ¿Cuál es el riesgo de que se vaya al comercio informal? Sí, de hecho, esa es la finalidad, que lo contamos en primero, que tiene el gobierno, ¿no? O sea, busca a la gente que hace las malas prácticas y pues para muestra basta un botón. Entonces, esta semana salió una noticia de que, por ejemplo, en el caso de los aceros, pues ya cancelaron 405 empresas, 400 y tantas empresas que utilizaban mal ese beneficio del acero, importación del acero, ¿no? Y estamos hablando de toneladas, ¿no? Entonces, esta nueva escenario de reglamento, de ley, de reformas, ¿qué nos hace a las empresas o los actores que estamos inmiscuidos acá? Nos hace ser mejores en nuestros procesos, en nuestras rastreabilidades, obviamente, en todo. Entonces, la verdad, sí te exigen, pero esta exigencia te hace crecer, que, ¿no? Yo creo que, mira, yo desde mi muy particular punto de vista, no creo que pudiéramos llamarle adecuación, se vaya todo el año o varios años, ¿no? Yo creo que estos periodos de adecuaciones a lo mejor
va a jugar un papel importante las decisiones que se tomen en el TEMEC. Acuérdate que ya el 16 empiezan las negociaciones, ¿no? Sí. Pues toda la suerte para nuestro equipo negociador de México. Ya empiezan a sentarse a las primeras análisis, los primeros capítulos de renegociación. Fíjate que ahí sí se me hizo un poco raro que no esté Canadá, ¿no? No, es que lo están haciendo, fíjate que lo están haciendo de alguna manera, pero ayer escuchando también a unos analistas, decían que el Tratado de Libre Comercio va a quedar trilateral. Sí, tiene que quedar. Va a quedar trilateral. No hay de otra. Que el tema de negociaciones se está haciendo por separado porque no es lo mismo lo que negocias con Canadá que lo que negocias con México. Correcto. No, los conceptos son completamente diferentes. El tema laboral, el tema energético, son cuestiones completamente diferentes. ¿Qué es lo que sí está pasando? México se está volviendo estratégico. Se está volviendo estratégico tanto para Canadá como para Estados Unidos, cuando antes México era el rival más débil. Sí, no, ya no podemos hablar del rival más débil. Y justo hace un momento hablaste como estadounidense. No es lo mismo negociar con México que negociar con Canadá. Y para México es lo mismo. No es lo mismo negociar con Estados Unidos que negociar con Canadá. Sí, claro, exacto. O sea, no es lo mismo negociar el destino del 85% de tus exportaciones a negociar con el que nada más llevas el 12% de tus exportaciones, sí, claro, ¿no? Entonces, las negociaciones ahí tienen que ser completamente diferentes. Yo creo que ya posterior vendrá la negociación, que es la que viene en junio, que es la que ya es completamente trilateral, ¿no? Porque sí, de alguna manera he estado leyendo algunos artículos y he estado escuchando a algunos especialistas, sobre todo ex negociadores del tratado, y dicen que es algo natural, es algo normal esta separación, que de hecho se dio en la parte del TEMEC, cuando pasa del NAFTA al TEMEC, ¿no? Con la diferencia del cuarto de junto o del cuarto empresarial. Pero sí es algo que se dé de manera natural por el tema de los conceptos muy particulares de negociación. Y ya viene después la unión con la parte trilateral. Pero regresando un poquito a este tema de adecuación, yo creo que lo que se negocia en el tratado va a venir, yo siento un poquito a distensar en un porcentaje ahorita el control que se está teniendo. Sí, y aparte lo que sucedió hace un par de semanas o la semana pasada de las tarifas, pues eso también siento que viene a relajar un poquito el ambiente, ¿no? Ya sí, no claro. Va a ser tan restringido o tan esperando de que China en qué momento Estados Unidos nos va a castigar nuevamente, ya sí, no, yo creo que ya, y un tema también importante es México, qué tanto va a negociar en base a lo que a Estados Unidos le interesa de México, que es obviamente el tema primero de seguridad nacional. Que fíjate que ahí en ese tema ya no recuerdo que si fue Marco Rubio o si alguno de los funcionarios de alto nivel en Estados Unidos que comentaban precisamente para las negociaciones que ya no iba a ser tan difícil o que ya Estados Unidos no se iba a enfrentar, o más que nada, pero estoy confundido, en las nuevas tarifas, porque sí están viendo que México sí está tomando medidas con respecto a eso de la seguridad. De la seguridad nacional, ¿no? Otro golpe de aliento, yo creo, y de confianza es la reafirmación por parte de la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, porque ya habían salido voces, ¿no? Hoy, quién sabe si México se mantenga como sede. Claro. O sea, ya FIFA en estos días salió a decir, no, está completamente segura las sedes. Incluso se mantienen los partidos de repechaje. Sí, creo que es este mes, ¿no? Ajá, este mes. Se mantienen esos partidos, además de que tienen el de México-Portugal y que posiblemente puede ser que CR7 no pueda venir porque está lesionado. Esa es una mala noticia para los mexicanos. Ya tus boletos que compraste con mucho tiempo de anticipación ya no va a valer tanto. Hay que revenderlos. Tienes que ya no va a valer tanto la pena. Para ver a Vitiña. Sí, pues al menos que lo lleven a la banca, ¿no? Y que salgas allá con eso. Mínimo. Pero sí, te digo, son temas que de alguna manera el Mundial de Fútbol, el tema turístico, va a venir a distensar un poquito el tratado, el mismo Tratado de Libre Comercio, ¿no? Sí. Y esperemos, ¿no?
El tema también arancelario, como tú bien dices, ¿no? La cuestión de que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos le dijo a Trump, vas para atrás, ¿no? Sí, claro. Con esos temas. Sí, que eso está iniciando, porque eso lleva un proceso muy largo, porque está el proceso de los reembolsos, que la generación de nuevas tarifas. O sea, es un cuento que va apenas comenzando, ¿eh? Sí. Y ahorita que lo mencionas del Mundial, justo me llegó que la FIFA estaba solicitando un experto en comercio exterior y logística para el Mundial, ¿no? Pero era temporal. Estuve a punto de darle clic, pero era temporal. Era temporal. No, pues, pero sí es pues a lo mejor ya te llevan a diferentes sedes, ¿no? Exacto. Pero sí, bueno, es interesante, ¿no? Y aquí es un poquito también las oportunidades, mi estimado Diego, porque el comercio exterior, los negocios internacionales, no solamente es el tema normativo, a veces hablamos de temas, pues, de la ley aduanera, reglamento, reglas, y qué es lo que norma nuestra estructura jurídica en el comercio internacional, el comercio exterior, es donde tú te das cuenta si estás haciendo bien o mal las cosas. Exacto. Está el tema logístico, que es lo que mueve las mercancías, pero dicen que cuando suceden este tipo de eventos, llámese una Copa del Mundo, llámese una revisión del Tratado de Libre Comercio, o sea, cuestiones de este tipo, sí. se empiezan a aperturar ventanas de oportunidad, ¿no? Que si estás dentro del sistema, te empiezas a identificar, oye, yo tengo un buen amigo, Arturo Hernández, le mando un saludo, y me dice, es que la ley aduanera, René, la ley aduanera lo tendríamos que ver como un manual para hacer negocios. Ahí están todos los negocios. Igual es el reglamento, ¿no? De ley aduanera. Allá están los negocios. Sí. ¿Por qué? Porque ahí es donde están las partes finas, lo que a las empresas tienen que adecuarse. Las reglas. Las reglas, ¿no? Pero también te digo, con estos cambios, así como tú escuchaste, oye, la FIFA necesita un especialista de comercio exterior. Sí. ¿No? Y oye, y tal empresa necesita. Entonces, ahorita con estos cambios, con todo esto, pues las ventanas de oportunidad se abren, las ventanas para Yucatán también se abren. Aquí yo creo que ya es momento de, aunque no tengamos ningún partido sede, yo creo que cerca lo que vamos a tener es el tema de entrenamiento, ¿no? Cancún van a tener... ¿Ah, sí? Sí, creo que antes del Mundial vienen algunas selecciones y algunas escogieron Cancún para estar 15 días, 20, quizás que llegan 15 a 20 días antes, exactamente como sede, algunos hoteles de Cancún, para, ya sabes que practican en arena, en todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo más cercano que vamos a tener. Bueno, nos vamos a ir a nuestra siguiente pausa comercial y regresamos a Libre Comercio. En un momento regresamos. Libre Comercio. En Universidad Ingenio estamos en la búsqueda de profesionistas que quieran alcanzar el siguiente nivel. Optimiza tus habilidades y conocimientos para convertirte en un especialista de los negocios internacionales. Conoce la maestría en innovación en la cadena de suministro y logística internacional y la maestría en comercio exterior y negocios internacionales. Consulta más información en nuestro sitio web www.ingenio.com. Universidad Ingenio, generando valor, traspasando fronteras. Tu hogar, tu empresa, tu negocio, todos merecen lo mejor. En Aditimper, empresa orgullosamente yucateca, llevamos más de 30 años ofreciendo recubrimientos, pinturas y soluciones que dan vida y solidez a cada proyecto. Visítanos en nuestras sucursales en Mérida y descubre cómo Aditimper puede darle color y fuerza a tus ideas. Contáctanos al 99 99 69 21 26 o visítanos en aditimper.com.mx. ¿Sientes que ¿Buscas soluciones logísticas rápidas y seguras? Olvídate de retrasos y complicaciones. Deja que nuestros expertos se encarguen de todo, porque tu negocio merece un servicio ágil, eficiente y confiable. En Logisman Cargo, conectamos tu empresa con el mundo. Transporte internacional, gestión de aduanas y todo lo que necesitas para que tu proyecto internacional sea un éxito. Cotiza hoy mismo www.logisman.mx o llámanos al 55 55 01 13 63. Para nosotros en Logisman, tu carga es nuestro compromiso. Seguimos escuchando Libre Comercio gracias a Universidad Ingenio, generando valor, traspasando fronteras.
Ya estamos de vuelta en Libre Comercio. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, mi estimado Diego. Y estamos platicando un tema, pues, que también viene a generar, ¿no? Estamos hablando de todo esto que hoy por hoy también apertura ventanas, ¿no? Para nuevas, podríamos llamarle oportunidades, valga la redundancia, claro, ¿no? Las oportunidades que se pueden estar dando a través del comercio exterior. Hoy hablamos de que el comercio exterior sigue siendo el principal motor económico del país, de nuestras exportaciones, nuestras importaciones. Nuestra balanza comercial es muy positiva, sobre todo con Estados Unidos. Le mandamos el 85 y ellos nos mandan solamente un 15. Entonces, sí tenemos una balanza comercial muy interesante. Tenemos el tema de qué industrias han llegado a México que hace 30, 40 años no las teníamos. La industria automotriz, aeroespacial, tecnológica. Sectores que se han distinguido, el norte, el centro, el Bajío, el sureste, ahí vamos. Con Yucatán liderando. Hay muchas oportunidades. Entonces estamos viendo en el comercio exterior aunado a toda esa visión de negocios internacionales. El comercio exterior es un tema de compra-venta y tema normativo, pero el tema de negocios es una amplitud. Si tú hoy me dices, oye, el turismo es un negocio internacional. Las finanzas son negocios internacionales, ¿no? Entonces hay que verlo desde esa óptica y dónde se están abriendo las nuevas ventanas de oportunidad, aunado al tema de tecnología, inteligencia artificial, blockchain, capacidades de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que estamos también en buen momento para que se empiece a fincar una ruta de desarrollo estatal en base a los negocios internacionales. De hecho, ya Yucatán ya está desde hace un par de años en eso, ¿no? Ya está entrando fuertemente a la vanguardia. Bueno, yo creo que desde el sexenio anterior, ¿no? Cuando eran muchos viajes y se traían inversiones extranjeras, pues en el 2025 sí crecimos un 30%, más o menos es lo que analicé en cuanto a las exportaciones, ¿no? El valor de importaciones creció un 300%, como 900 millones más o menos. Fíjate los números, y eso que tú comentas, perdón, Diego, estamos hablando de que hoy por hoy el crecimiento del país está en 0.08 o algo así, y Yucatán está más o menos un poquito arriba de la media, a lo mejor hasta el 1% llegarás, entonces hablas de una economía estancada, una economía interna estancada, pero estás escuchando que el comercio exterior, las exportaciones están creciendo un 300%. Allá te está dando una señal muy clara de lo que tú estás diciendo. Sí, y de los sectores que más han crecido es el sector manufacturero, y estamos hablando de las empresas, ¿no? Claro. De las empresas de manufactura, y principalmente estaba revisando que equipo de transporte y otro tipo de manufacturas que tuvieron ese crecimiento. Están también las agrícolas, que ahí no podemos dejarlas de lado, principalmente en el sureste, claro, que es uno de los fuertes. Y sobre todo ya están repuntando las startups en tecnología. O sea, ya hay empresas, hay un caso de éxito de una empresa yucateca que desarrolló un software y ya lo está vendiendo en Europa. Entonces, eso es un claro ejemplo de que aquí ya estamos a la vanguardia, ¿no? Sí, es lo que vamos, ¿no? Estados como Jalisco, como Aguascalientes, como Querétaro, pues están también trabajando muy fuerte en estos sectores, y Yucatán, pues al final del día, también se está incorporando a estas nuevas, podríamos llamarle vocaciones. ¿Qué es lo importante? Que el Estado define una vocación hacia los negocios internacionales. Si tú me dices, hoy vamos a hacer una armadora de autos, sí, pues ¿dónde vas a poner una armadora de autos? Todo lo que conlleva una armadora de autos, ¿no? O sea, no solamente es hablar del espacio físico donde van a estar, sino toda la estructura logística para salir, por dónde salen, qué van a hacer, cómo va a estar. Entonces, hoy por hoy hay infraestructura, hay empresas que pues, francamente a Yucatán no le convienen, porque por temas de espacio, el tema de infraestructura, pero hay empresas como las tecnológicas, que obviamente para Yucatán es algo padrísimo. Sectores nuevos, sectores como el aeroespacial o el aeronáutico también es un sector que yo siento que deberían ya empezar a explorarlo, porque ni siquiera se ha explorado. O sea, se tiene ideas de que se puede hacer algo, pero no se ha hecho en concreto nada.
una agencia aeronáutica de Yucatán, donde empiecen ya a generar toda esta capacidad, podríamos decir, conocimiento para traer lo que se necesita aquí al Estado. ¿Qué más? ¿Qué otros sectores? Sectores de la manufactura ligera. Sí. De hecho, un caso de éxito Ustedes que ya están dentro de la tenemos manufactura ligera. por dispositivos médicos, ¿no? Sí, claro. Pues no sé realmente si es ligera, pero por el tipo de tecnología y máquinas que se manejan. Uh-huh. Bueno, puede ser. Pero sí estás produciendo algo que es algo muy, muy innovador, tiene muchísimo de innovación, y el tema de la manufactura sí es mucho más comparando una manufactura pesada como es un tema automotriz. Sí, no, en cuestión de eso, sí, correcto. Incluso ahorita nos estamos expandiendo, y de lo que comentaba de que tenemos de Europa una línea de producción con puros químicos para hacer pasta, la pasta de los moldes dentales, ¿no? Ya se va a empezar a fabricar aquí en Yucatán, porque antes eran solo los brackets y las limas, pero ya se va a entrar en él. Y eso trae una nueva tecnología, porque pues tienen que hacer mezclas y todo un show para generar esa famosa pasta adhesiva, ¿no? Exactamente. Si tú te das cuenta, Mérida, al menos en nuestra ciudad capital, tenemos alrededor de nuestra ciudad, en la parte conurbada o metropolitana, como ya le llaman, aproximadamente 25 parques industriales. No pensé que fueran tantos, ¿eh? Sí. Ok. Aproximadamente 25 parques industriales. Estamos creciendo. ¿Cuáles de esos ya están trabajando? ¿Cuáles de esos están? Y aquí al final de cuentas se está haciendo un corredor industrial interesante ya afuera de la ciudad, en municipios, a través de estos parques industriales. Pero ¿qué tanta empresa está llegando a estos parques y qué tanta empresa está desarrollando infraestructuras nuevas, etcétera, etcétera? Tecnología, exactamente. No, como tú bien dices, no podemos olvidar pues, el tema del agro, en lo que Yucatán es bueno. No, aquí no producimos mucho. Bueno, lamentablemente ya no producimos mucho como se producía antes. Y eso también son cuestiones de factor humano, factores también de tierra, clima, sí, claro. Cosas que han ido cambiando y han ido, pues a lo mejor mermando un poquito la capacidad de producción del Estado en la parte agro. Pero hay un sector que se deriva del agro, que es la agroindustria. Sí, correcto. De hecho, es uno de los sectores en que le veo oportunidades, aparte del sector manufacturero. Sí. A la agroindustria le vemos oportunidad, sobre todo si le empiezan también a invertir en tecnología, para que sea una agroindustria especializada, ¿no? Sí. Ahí ya. Y eso aunado a las empresas de startups, que son las creadoras de software, que ellos no necesitan infraestructura, ¿no? Necesitan una computadora y un internet. Ajá, exactamente. Y pues ahí con esa inversión de tecnología, ahorita recordé que en la parte del aeroespacial, pues tenemos un caso de éxito aquí, que es PCC, ¿no? PCC Foyt, sí. Entonces, pues si ya tenemos una empresa grande que se dedica a ese sector, y el sector aeroespacial tiene muchos beneficios. O sea, el gobierno tiene muchos beneficios a ellos. Por ejemplo, en el caso de los aceros, que nosotros tenemos muchos problemas, ellos tienen el beneficio de importar el acero, ese tipo de aceros, sin ningún tipo de molino, restricción. Ajá, nada, claro. Por el giro. Entonces ahí hay oportunidades. Sí. Definitivamente. Sí, pero pues tienes que plantear qué parte de aeronáutica y aeroespacial te vas a traer a Yucatán. Así es. ¿No? Y eso tienes que hacerlo bajo un análisis estratégico de cuáles son las capacidades que hay de recursos humanos en el Estado. Y si no lo tienes, pues primeramente vas a tener que empezar a migrar gente, y si no, vas a tener que armar programas y vas a tener que hacer, pues ahí está la chamba. O sea, traer una industria, crear una industria implica mucha estrategia, y a veces es lo que, pues no se puede quedar todo en el papel. Se tiene que empezar a implementar, y los procesos de implementación es lo que a veces más trabajo cuesta. Y es lo que nos ha hecho falta, porque cada cambio de gobierno pues cambia todo. Cambian la planeación. Por eso te digo que eso de alguna manera ya tendría que quedar por encima de un sexenio. Como el caso de China, volvemos a lo mismo, ¿no? Como el caso de Lleva China. 40 años con el mismo plan. Con el mismo proceso, exactamente. Así es. Y eso es lo que pues podría de alguna manera empezar la implementación de nuevas estrategias
manufactureras en el estado. Hay que empezar, tengo una propuesta para las instituciones educativas, hay que empezar a meter en la currícula el modelo de negocios de China. Sí, también, es que tienes que tener eso. Así Bien, es. nos vamos a ir a nuestra siguiente y última pausa comercial y regresamos a Libre Comercio. En un momento regresamos. Libre Comercio. En Universidad Ingenio estamos en la búsqueda de profesionistas que quieran alcanzar el siguiente nivel. Optimiza tus habilidades y conocimientos para convertirte en un especialista de los negocios internacionales. Conoce la maestría en innovación en la cadena de suministro y logística internacional y la maestría en comercio exterior y negocios internacionales. Consulta más información en nuestro sitio web www.ingenio.com. Universidad Ingenio, generando valor, traspasando fronteras. Tu hogar, tu empresa, tu negocio, todos merecen lo mejor. En Aditimper, empresa orgullosamente yucateca, llevamos más de 30 años ofreciendo recubrimientos, pinturas y soluciones que dan vida y solidez a cada proyecto. Visítanos en nuestras sucursales en Mérida y descubre cómo Aditimper puede darle color y fuerza a tus ideas. Contáctanos al 99 99 69 21 26 o visítanos en aditimper.com.mx. ¿Sientes que ¿Buscas soluciones logísticas rápidas y seguras? Olvídate de retrasos y complicaciones. Deja que nuestros expertos se encarguen de todo, porque tu negocio merece un servicio ágil, eficiente y confiable. En Logisman Cargo, conectamos tu empresa con el mundo. Transporte internacional, gestión de aduanas y todo lo que necesitas para que tu proyecto internacional sea un éxito. Cotiza hoy mismo www.logisman.mx o llámanos al 55 55 01 13 63. Para nosotros en Logisman, tu carga es nuestro compromiso. Seguimos escuchando Libre Comercio gracias a Universidad Ingenio, generando valor, traspasando fronteras. Ya estamos de vuelta en Libre Comercio? Muchísimas gracias por continuar con nosotros y estamos en este último bloque de este programa donde pues hemos pasado un poquito de revisar lo que vino en el reglamento de ley aduanero a estos temas de oportunidad, mi estimado. Nos falta platicar sobre las repercusiones de la guerra allá en Medio Oriente. Que fíjate que ese es también otro tema, ¿eh? Sí. El tema geopolítico es lo que está moviendo al mundo. Oye, ¿tú recomendabas que en los planes de estudio se estudien los modelos económicos de China? Uh-huh. Se tiene que estudiar la geopolítica. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, geopolítica creo que en ciencia política, en relaciones internacionales, pues es una materia de cajón que tienes que llevar. Sí, ¿no? pero desde geopolítica la tienen que estudiar hasta los doctores. Y fíjate que a mí me encantó esa, fue mi materia favorita en la universidad, geopolítica. Increíble, ¿no? Es una gran materia donde te empiezas a estudiar, a analizar pues los conflictos a nivel global, ¿no? Los efectos de esos conflictos, o sea, qué los origina, el conflicto, el efecto sobre todo, ¿no? Económico, político, social, ¿no? Sí está bastante complejo. Y hoy por hoy las relaciones internacionales han pasado a un segundo término. El tema de diplomacia la diplomacia ya se arregla a través de un tuit o de un mensaje o de un arancel. O de un arancel. O sea, ese es el gran problema que tenemos ahorita con las relaciones internacionales. Platicábamos también que las organizaciones supranacionales también ya están muy debilitadas, ya no tienen la fuerza que tenían antes, ¿no? O sea, entonces estamos viendo una nueva fragmentación, un nuevo reacomodo geopolítico, económico, y bueno, yo creo que son temas importantes, y de ahí también hay nichos de oportunidad. Sí, 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 pero siempre que hay un conflicto, en este caso el conflicto de ahora, remontemos los años anteriores, sí. El conflicto Rusia-Ucrania, sí. El conflicto Israel-Irán, ahorita nuevamente se vuelve a poner en la mesa el conflicto ahí con Estados Unidos, sí. Que siempre, por tener una economía de guerra, pues siempre tiene que estar involucrado en guerras. Pues ya nos afectó, o sea, ese no afecta el tráfico de mercancías, porque pues todas pasan del Mediterráneo o bajan ahí por
el canal de Suez. Ajá. Y el estrecho de Hormuz Dormos. está del lado derecho, ¿no? Sí. Entonces ahí lo que pasa por ahí es el petróleo. No las mercancías, sino el petróleo. Y es el petróleo Entonces, que se va a China. ajá, exactamente. Se va a China y a otros países que lo que importan en gran cantidad, ¿no? Entonces, ese conflicto nos está afectando a todos los actores de comercio internacional en cuestión del incremento en el costo de los combustibles. O sea, ya así de la noche a la mañana. Yo te voy a dar un ejemplo. Con la transferencia que estamos trayendo de República Checa, tenemos que volar varias máquinas por el cuestión de tiempo, ¿no? Porque tuvimos que expresar las licencias de exportación, que el gobierno checo tardó 90 días en otorgar. Que, bien ágiles. Ajá, bastante. Entonces, pues ya se nos comió el tiempo y pues ya tenemos que enviar por aire esas máquinas. Lógicamente que no es lo más recomendable porque te va a costar, te va a costar muy caro si las mandaras por mar, ¿no? Ok, de una semana a la otra, o sea, si habíamos cotizado, vamos a enviar 9 crates, 9 cajas con maquinaria. Ponle un ejemplo, nos habían costado $35,000. Volarlo de Europa hasta Yucatán. Una semana de diferencia, subió el doble por el conflicto. $70,000, el tema de los combustibles. Así es. O sea, en una semana te sube el doble el costo del avión. O sea, no hay el staff, la dirección no lo podía creer, ¿no? Claro. no lo podía creer. ¿Y qué haces? Ajá, ¿y qué haces? Tienes que pagarlo. Si hay una urgencia, como tú dices, que tienen que estar las máquinas aquí. Así es. Y también ya está pasando, porque también estamos trayendo máquinas vía marítimas. Ya la naviera ya publicó oye, pues a partir de tal día se va a incrementar un security fee, ¿no? Claro. Por lo mismo del conflicto. Sí, porque así como está en el estrecho de Hormuz, no sabes si en su momento después puede tener algún problema. Hasta que hace 2-3 años un barco se atravesó y se atoró ahí. Y el problema que fue. Increíble. Entonces, pero fíjate que también, como te decía, estos temas también son ventanas de oportunidad. Y te voy a explicar por qué, digo, desde mi perspectiva. Si estamos hablando que un nearshoring en México no fue tan prominente como pensábamos que iba a ser, a raíz de muchas cosas, y estamos platicando que posiblemente después de la revisión del Tratado de Libre Comercio, la renegociación, mejor dicho, del Tratado de Libre Comercio, ese nearshoring se pueda reactivar. Estos conflictos también pueden reactivar el nearshoring. ¿Por qué? Por lo mismo. Es más o menos un efecto pandemia lo que pasó. ¿Qué pasó con la pandemia? Ese fue el principal motor que impulsó el nearshoring hacia Latinoamérica y hacia México particularmente. Oye, necesitamos que nuestras cadenas de producción estén cerca de los centros de abastecimiento, centros de consumo. Los de los proveedores internacionales pues no llegaban. Pues, oye, si me estás bloqueando un canal, me estás bloqueando el estrecho de Hormuz, o sea, no tengo acceso, tengo el tema de, oye, pues vamos a empezar a tener allá algunas limitaciones en logística, empecemos a buscar también la cercanía, porque es una realidad. Sí. Las empresas y las industrias no crecen buscando solamente satisfacer el mercado local o el mercado nacional de ellos. Están buscando satisfacer el mercado de los Estados Unidos, que es el principal consumidor a nivel mundial. Y la cercanía con este sector es importantísimo. Sí. Cuando vas a poner una empresa o estás trayendo inversiones, pues les tienes que poner la mesa puesta, ¿no? Pues aquí vas a tener tantos proveedores de todas tus materias primas y ese es el nearshoring. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a trabajar? También ese ecosistema que atraiga el nearshoring. Sí. Y México está en una posición estratégica en estos momentos, ¿no? Con la renegociación del Tratado de Libre Comercio, con todo lo de los aranceles, pues todavía siguen viendo los países asiáticos. Pues ahorita somos los países más beneficiados, o el país más beneficiado con el tema arancelario. Exacto. 1, 2, tenemos el tema logístico que siempre va a ser nuestra ventaja competitiva y comparativa que no se va a mover nunca. Así es. Cercanía. 3, tenemos una gran integración económica con Estados Unidos a partir de toda la industria que ha llegado. 4, los temas tecnológicos y de transferencia de conocimiento también ha sido impactante para... Entonces tenemos varios sectores o varios, podríamos llamarle aristas ahí con las que pudiéramos, pues a lo mejor empezar ya a renegociar el tema del nearshoring de empresas. Ahora sí, yo creo que se tiene o se pueden dar el lujo de decir qué empresas sí y qué empresas no.
Sí, claro. Porque sí. tienes que también, mi estimado Diego, cuidar algo que es importantísimo en este tema del nearshoring, que se llama sustentabilidad y recursos naturales. Sí, esos temas ya no los podemos dejar de un lado. Ya Tampoco puedes empezar a tener empresas que vengan a depredar agua, claro. que vengan a depredar material pétreo. O sea, ¿qué es lo que en realidad necesitamos nosotros como empresa que llegue? Sí, claro, en esa parte que comentas de la sostenibilidad, ahí sí los gobiernos se tienen que poner mucho las pilas en cuanto a verificar y ser árbitros en las empresas que vienen y que no estén Exactamente utilizando o depredando los recursos así masivamente. Sí, ¿no? no estás que generen contaminación. Porque ¿qué pasa? Que pues, si llega una empresa de este tipo, depreda recursos naturales, depreda pues un ecosistema, genera empleos, sí es cierto, genera empleos. ¿Qué tipo de empleos? ¿Qué tanto esos empleos permean? Y recuérdate que cuando llegan empresas de fuera, generalmente los capitales migran, no se quedan acá. O sea, no es porque aquí se exportó y aquí se va a quedar y aquí se va a aprovechar, ¿no? Aquí correcto. Simple y sencillamente se genera empleo. Entonces, tenemos que empezar también a pensar eso. O mejor dicho, las cámaras empresariales, el gobierno, la academia, tienen que empezar a analizar qué tipo de empresa necesitamos en Yucatán. ¿Qué tantas reuniones, o en tu experiencia, qué tantas reuniones tú has visto, has vivido con el gobierno y las cámaras empresariales durante un año, por ejemplo? ¿Cada cuándo se reúnen? Son recurrentes. Okay. Son recurrentes, pero se manejan temas menos estratégicos. Manejan temas ya más de temas internos, ¿no? Y que está bien porque se tienen que tomar el tema económico, el tema de crecimiento, el tema de seguridad, etcétera, etcétera. Pero en un tema externo, un tema estratégico externo, nos faltan foros. Okay. Ahí sí nos faltan foros. Pues ahí está la tarea para todos los que nos están escuchando. Perfecto. Pues mi estimado Diego, muchísimas gracias. Es un placer haberte acompañado. Esperemos que el estrés ya sea... Ahí vamos. Sea menor. Perfecto, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos visto. Se despide su anfitrión René Pedrera Manzanilla y Diego Rea. Y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Libre Comercio, la frecuencia que traspasa fronteras. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras plataformas digitales: X, Spotify, Facebook y YouTube. Libre Comercio. Seguimos escuchando Libre Comercio gracias a Universidad Ingenio, generando valor, traspasando fronteras. 4. Agencia Aduanal, experiencia que libera. 89 Mérida Hotel.